Buenos días a todos los que sintonizan a esta hora la señal digital de la revista Caretas. Mi nombre es Rodrigo Chitupa, soy el editor general y nos conectamos nuevamente a nuestro espacio Perú 2026 porque vamos a tener una entrevista exclusiva con Ernesto Álvarez, expresidente del Consejo de Ministros, con quien vamos a hablar sobre un tema que también genera bastante expectativa, y es que este miércoles el gabinete de Denis Miralles se va a presentar en el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza a las bancadas. Y es que estamos ya a tan solo algunos meses de que pueda acabar este quinquenio, y quién mejor que el doctor Ernesto Álvarez para que nos pueda dar una mirada de lo que podría ser la sesión de este miércoles en el Parlamento Nacional. Doctor Álvarez, muy buenos días y bienvenido a Caretas. Encantado de estar invitado en vuestro espacio, mi estimado Rodrigo. Doctor Álvarez, estábamos hablando que este miércoles se dará la sesión del voto de confianza solicitado por el gabinete de la Premier Denise Miralles. Y usted días atrás ha señalado que el Parlamento cometería un suicidio político en no darle el voto de confianza. Sí, efectivamente. A ver, por encima de lo que podamos pensar, no sobre Denise Mirales, que es una técnica prestigiosa en el sector de la economía y de las finanzas, sino del gabinete en su conjunto o de la forma en que llega el actual presidente de la República interino. Por encima de esa circunstancia, Perú atraviesa crisis sumamente graves. Hay una crisis del fenómeno del Niño, hay una crisis política de estabilidad que ya viene desde el 2016, hay una oportunidad muy importante a nivel internacional porque a diferencia de toda la historia republicana del Perú, un presidente norteamericano nos ha ofrecido ser su aliado e inclusive ser considerado, con todas las ventajas que eso involucra, miembro no europeo de la OTAN. En esa circunstancia, más la crisis de criminalidad que sufre nuestro país, es impensable que nuevamente caiga el gobierno, en este caso el gabinete ministerial, y que un presidente más débil aún de lo que ya está, salga a buscar en el mercado profesional a alguna persona que se anime a ocupar un ministerio en esta circunstancia. Ujú. Lo Ahora, doctor lógico, Álvarez, estamos en plena campaña electoral, ¿no? Y usted sabe que los partidos que tienen representación en el Parlamento no quieren tal vez estar vinculados, ¿no?, a lo que pueda ser la ineficiencia de este gobierno interino del señor presidente José María Balcázar. Y de hecho, la Premier Miralles se ha reunido con algunas pocas bancadas que no le han asegurado el voto de confianza, ¿no? Otras fuerzas políticas como Renovación Popular ya han dicho que no le van a dar el voto de confianza. Y entonces estamos ante un panorama de incertidumbre para el gabinete, porque se ha conocido en las últimas horas que, por ejemplo, desde el serronismo están pidiendo que la señora Miralles sea relevada por el ministro de Transportes, y por el otro lado también se habla de que el Fujimorismo no le daría finalmente la confianza al gabinete Miralles. el problema es ese, como usted bien ha señalado, estamos en campaña electoral donde los gestos, las actitudes pueden marcar miles de votos a favor o en contra. Pero recordemos el hecho de que el candidato López Aliaga perdió puntos importantes cuando propició la caída del presidente Gerí. Por tanto, a pocas semanas, quizás un par de semanas ya, de la primera vuelta, provocar una caída de puntos podría significar el no ingreso a la segunda vuelta de cualquiera de los partidos que tienen esta expectativa. Pero claro, por otro lado, el ser señalados como responsables de que continúe el gobierno también podría restar algunos puntos, aunque todo depende del manejo de la comunicación. Si alguien no responde a los ataques, obviamente va a perder puntos. Pero quien fortalece al gabinete, no por afinidad ideológica ni programática,
sino por el convencimiento de que el Perú en este momento necesita estabilidad. Yo creo que va a, si no ganar puntos, por lo menos va a mantener y va a ganar esa credibilidad que en el electorado hoy en día vale oro. Ujú. Ahora, usted habla sobre manejo del tema del lado comunicativo, ¿no? Y usted creo habló también que había una cierta debilidad por parte del gabinete, debido a que muchos de los miembros del gabinete vienen del equipo ministerial que usted formó durante la gestión del expresidente José Gerí. ¿Usted cree que hasta el momento el lado no de comunicar, no acciones concretas del gobierno frente a problemas como por ejemplo la crisis del gas han sido acertadas? El gabinete básicamente está integrado por técnicos, por Ujú. expertos en cada una de las áreas, y eso es bueno en un momento de campaña electoral. El tema del gas ha sido superado antes de lo previsto, antes Claro, del yo lo digo domingo. por por el Mercado anuncio funcionó. por ejemplo, del tema de que se iba a resolver en 14 días, el tema de la virtualidad en los colegios. Fue muy cuestionado el gobierno y después retrocedió frente a la ola de El tema de la críticas, por ese lado. virtualidad fue acordado, tengo entendido, porque se suponía que la crisis energética iba a ser más grave de lo que afortunadamente fue, Mm. gracias al manejo de la señora Denise Mirales. Entonces, si es que habían pocas reservas y esto se alargaba un par de semanas, podía estar Lima desabastecida de Ujú. gasolina, no solo de GNB y GLP. Entonces, fue una medida preventiva, correcta, mientras no se sabía cuál era la consecuencia final. Si esto pudo levantarse, en buena hora, porque todos estamos de acuerdo con que en la época escolar no conviene la virtualidad. Ujú. Los niños no se comportan de igual manera, ni aprenden de la misma manera, pero en 1 o 2 semanas, si la crisis era profunda, pues valía la pena, porque hay una gran cantidad de movilización de autos y de ómnibus, transporte público, en época escolar. Mm. Ahora, doctor Álvarez, ¿usted no cree que las fuerzas políticas del Parlamento tal vez no están considerando darle voto de confianza al gabinete Miralles porque vienen de la gestión del expresidente José Gerí, que fue muy cuestionado por no presentar resultados concretos en temas como la seguridad ciudadana? No se llegó a presentar el plan contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Un plan que quedó pendiente. Se llegó a aprobar el plan en el Consejo de Seguridad Nacional Mm. y ha sido presentado por el actual presidente. El tema es de que el plan no resuelve las situaciones. Es un marco en el cual las instituciones del Estado van a desenvolverse en un orden que obviamente va a dar resultados a mediano plazo. Lo que yo decía cuando era presidente del Consejo de Ministros, prácticamente desde la primera semana, es de que no se podía esperar resultados tangibles más allá de la desarticulación de algunas bandas que afortunadamente la policía en ese momento logró efectuar, pero el problema de fondo es la falta de especialización en los mandos policiales. Y eso fue causado por el descabezamiento Ujú. sucesivo gobiernos anteriores de coroneles, comandantes y generales. Fue causado por las leyes. Fíjese, recordemos todos nosotros de que no fue uno, no fueron dos, fueron varios los policías procesados por hacer uso de su arma reglamentaria contra delincuentes violentos. Entonces, la policía no podía actuar. Los gobiernos regionales y los mismos alcaldes tienen responsabilidad en materia de seguridad, pero no tienen las herramientas adecuadas. Entonces, la crisis de seguridad ha sido incubada durante varios quinquenios en virtud al mal manejo de gobiernos y a la pésima adaptación de normas, tanto procesales como sustantivas, que benefician al delincuente y perjudican al ciudadano, perjudican al policía,
perjudican al sereno. Entonces, Pero sí. con ese panorama era imposible adaptarse. Ahora, felizmente, dentro de los decretos legislativos aprobados que están vigentes, ya existen algunos instrumentos para que la policía pueda actuar. Pero Mm. esto también tiene que marchar de la mano de la adaptación de fiscales y jueces que tienen que ya dejar de lado el excesivo garantismo que ha sido inculcado por tratadistas famosos, ¿no es cierto? Que los jueces citan muy solemnes, pero que no corresponden a la realidad del Perú. Ujú, ok, pero doctor Álvarez, tal vez del lado de usted de repente no existe algún tipo de autocrítica por el hecho de que en su momento se le pidió al expresidente Gerí que presentara, o él mismo dijo que iba a presentar un balance del estado de emergencia que él había decretado, que decretaron al inicio de la gestión del señor Gerí, que finalmente se demoraron varias semanas para presentar, ¿no? Por ahí va también el tema de las críticas que en un inicio adoptaron medidas que tal vez no resultaron las más exitosas, que digamos. El tema es que no había nada que hacer salvo empezar a corregir las deficiencias del Estado. Y esto no iba a arrojar un resultado positivo. Por ejemplo, lo que es extorsión es un problema sumamente complejo que Ujú. parte desde la informalidad del transporte público hasta la... Crearon una eh, división contra la extorsión. eh, sí, hubo una división policial que Ujú, ahora he visto candidatos que están ofreciendo lo mismo. Ya está digamos, la especialidad, la fuerza operativa contra la extorsión. ujú, Lo que nos falta a convertir en eficiente son los servicios de inteligencia, tanto de la policía como del Ministerio del Interior, pero esto también toma tiempo y requiere dinero. Y al final también requiere la confianza de los transportistas y de todos los emprendedores que tienen que denunciar. O sea, si no hay denuncia, no hay la posibilidad de que los servicios de inteligencia puedan actuar y hacer un seguimiento. Y lo que tenemos hoy, ujú. como ya ha sido expuesto por los mismos dirigentes de transporte, de que las empresas formales, informales y semi-informales están pagando cupo a tres, a cuatro bandas criminales al mismo tiempo, lo que Ujú. produce los celos entre las mismas bandas. Entonces, esta situación tiene que ser corregida, pero a lo largo del tiempo. Son varios meses, Mm. si no años, lo que tiene por delante el Estado peruano. Por tanto, exigir resultados a Gerí, a Balcázar o al presidente que gane y asuma el mando en julio, no es coherente. Esto va a ser una guerra a largo plazo. Fíjese Ecuador. Ecuador ha entrado hace ya más de un año en una guerra muy fuerte contra la criminalidad, pero los Ujú. resultados no se ven todavía. Al contrario, la ¿Cómo lucha ha considera, sí, crecido. cómo considera la labor del actual ministro del Interior, Hugo Vegaso? Usted sugirió puede que tal vez no está desarrollando la labor que se deseaba, ¿no? Al frente del Ministerio del Interior. ¿Cómo usted analiza el papel del nuevo ministro? Yo no puedo realmente evaluar por las noticias de periódico. Ujú, El tema es de que cualquier ministro del Interior lo que tiene que hacer es tratar de lograr mayor eficiencia entre las unidades operativas, pero va a encontrar el principal escollo. O sea, no hay ni ministro de Interior que no quiera lograr resultados. El problema es que tiene que haber de la denuncia, inteligencia tiene que funcionar, los fiscales tienen que realizar bien su labor, los jueces deben procesar a los delincuentes y lo que está ocurriendo muchas veces es lo contrario. ujú, Los fiscales sueltan y los jueces sueltan a los delincuentes por algunos elementos básicamente procedimentales, pero ciertamente tampoco los ayuda el Código Procesal Penal, que es un código elaborado para Suiza,
pero que no corresponde en nada a la realidad peruana, Ujú. donde quien hace el informe policial es una persona que no es culta, lo hace de una manera sobrecargada en sus trabajos habituales, y este informe no puede ser perfecto. Ok. Eh, Doctor Álvarez, hace poco se conoció, bueno, la semana pasada se conoció de la renuncia de Luis Quirós al Ministerio de Salud. Fue una persona que integró su equipo ministerial y se habló de presiones políticas en el Ministerio de Salud, ¿no? Por parte de César Acuña y Vladimir Cerrón. Y es que se habla pues, de que tanto el líder de Perú Libre como de Alianza para el Progreso tienen especial interés en el sector salud. Ayer salió una nueva denuncia que vincula a la familia del señor Acuña con el salud. Entonces, este tipo de influencias políticas en un sector tan sensible como salud, para usted, ¿cómo considera? Porque finalmente, cuando usted estuvo en la jefatura de la PCM, no se veían tanto tantos hechos, ¿no? Y tomando en cuenta que este gobierno, como usted bien ha señalado, es muy débil y podría ser proclive, ¿no?, a que algunas fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento puedan solicitar algún tipo de prebendas a cambio de apoyo. a ver, eh, en principio, el ministro renunciante es una persona sumamente conocedora de su sector y un caballero, y eso lo demostró en muchas circunstancias dentro del gabinete ministerial. Yo lamenté esa renuncia. En segundo lugar, cabe advertir el hecho de que como este gabinete, como este gobierno, depende del Congreso, es más, ya se ha regularizado, se ha normalizado el hecho de que basta una censura ministerial para echar abajo al gobierno, y esto es inconstitucional, por cierto, pero como ya es una costumbre regularizada, es obvio que el presidente Balcázar tiene mucha atención a las sugerencias de cada una de las bancadas del Congreso. Y esas presiones tienen que ser de alguna manera comprendidas en la dinámica política del gobierno. O sea, no le podemos echar la culpa al presidente Balcázar de la realidad existente, preexistente a que él asuma el gobierno. Pero Lo vive condicionado en el cargo, doctor Álvarez. Ese es el problema, Por ¿no? supuesto, No tiene margen de claro, error. está condicionado, y si sale él, el que sigue va a estar más condicionado aún. Ujú. O sea, la solución no pasa por sorprendernos de lo evidente. En tercer lugar, salud eh, corresponde a uno de los sectores más corruptos del Estado peruano, y eso no es ninguna novedad. El Ministerio de Energía y Minas, Transportes, Vivienda y Construcción y Salud son posiblemente los sectores más corruptos, más complejos, donde no va a haber una solución este año ni el próximo. El gobierno que entra va a tener que primero lograr una mayoría parlamentaria en ambas cámaras y luego iniciar una guerra contra la corrupción instalada, enraizada en esos sectores. Ujú. Entonces, no querramos solucionar este problema en una semana o en un mes. Ujú. Esto no se va a poder solucionar de la noche a la mañana. Ujú. Entonces, no nos alarmemos, no nos sorprendamos de lo evidente, de las cosas que son realidad política cotidiana. Este gobierno lo que tiene que hacer es seguir el lineamiento del gobierno de Gerí y tratar de entregar el poder de la manera más limpia y ordenada al gobierno que decida la voluntad popular, y esta decisión va a realizarse en su primera fase en 15 días. Entonces, tenemos que garantizar estabilidad para que el electorado no vote con amargura, con desconfianza, con indignación, Ujú. con emociones que son muy peligrosas porque sirven a la polarización y nunca sirven para lograr la victoria de los candidatos más moderados, más racionales, y que obviamente son capaces de hacer un mejor gobierno. Claro, y además por el hecho de que en el actual gabinete se ha seguido con la estabilidad macroeconómica, en una línea establecida, ¿no?, del Ministerio de Economía y Finanzas,
Y también se ratificó al canciller Hugo de Sela, ¿no? Que ha seguido una tendencia en torre tal, ¿no? Respecto a las relaciones bilaterales con algunos países. Exactamente, y que son vitales para nuestro país. En este momento, las relaciones internacionales son sumamente importantes porque tenemos que mantener la relación comercial con China, nuestro principal socio comercial, pero al mismo tiempo tiene que haber inteligencia para recoger el guante del gobierno norteamericano y convertirnos en el principal aliado estratégico de Estados Unidos, porque eso nos puede significar transferencia tecnológica, defensa hemisférica y al mismo tiempo el posicionamiento del Perú en un lugar privilegiado con respecto a Europa y con respecto al resto de países de Latinoamérica. Por tanto, esta situación es sumamente delicada y lo último que podemos hacer es volver a rascar la olla tratando de buscar profesionales o un nuevo gobierno para estos meses. Eso Doctor es Álvarez, ¿usted ha visto peligroso. ayer algunas fotografías que se han viralizado en redes del presidente Balcázar reuniéndose con dos personas en una cafetería de Santa Beatriz? Bueno, esas fotografías nos hacen recordar a lo que pasó con el expresidente Gerí, ¿no? Y es que las sospechas están ahí, ¿no? Ahora que las sospechas están tan altas de cómo un presidente puede reunirse fuera de palacio con alguien, ¿no? Ya se instala la duda, ¿no? Que es muy lamentable, ¿no? Ahora, el tema de Gerí reunidos en un chifa o de Balcázar reunidos en un café no son nada comparado con lo que ha sucedido con los presidentes anteriores, que tenían una relación muy estrecha con Odebrecht y con el resto de empresas brasileras. Pero ya la duda se instala, doctor Álvarez, eso es Por inevitable. supuesto que hay duda y Ujú, tiene que ser investigado, ujú. pero no hay relación, no hay proporción entre la indignación por ver a Balcázar en un café, que es incorrecto, por cierto, ¿ah? Ujú. Con lo que ha sucedido en los últimos 10 años en nuestro país. ¿Debería salir a explicar esa reunión? ¿Con quién se reunió el presidente Balcázar? ¿Debería salir él? Me temo que sí, o sea, primero tiene que explicarlo, tiene que decir por qué sale del Palacio de Gobierno y por qué no invita un café a sus amigos o a sus contertulios. Ujú. Y además, yo creo que debemos dejar de fijarnos en estos detalles y llegar a julio de este año. Y principalmente, a mí lo que me preocupa es el voto de la primera vuelta. Llegar a las elecciones con una población electoral exacerbada, desconfiada y radicalizada, polarizada, Ujú. es grave para el próximo quinquenio. O podemos perder el próximo quinquenio. Me explico brevemente. Lo que necesita nuestro país en estos 5 años que vienen es un gobierno de concertación, de consenso, porque ningún partido, ningún candidato actual va a poder gobernar solo. Ujú. Nadie va a poder ejecutar su programa de gobierno si no logra una alianza gubernamental transparente, sólida, racional, en torno a un programa común. Pero esa solo lo va a tener, esa capacidad de generar consenso, solo lo puede tener algún candidato que no surja de la polarización, de la radicalización, del grito. Y mientras más propiciamos la inseguridad, la inestabilidad del actual gobierno, más posible es de que lo que resulte de la elección de la primera vuelta nos condicione los próximos 5 años. Ujú. Doctor Álvarez, y ese ingrediente radical, ¿no? Ese candidato radical que podría, ¿no? exacerbar un poco el ánimo de la población, podría ser Vladimir Cerrón, tomando en cuenta que la semana pasada el Tribunal Constitucional celebró una audiencia para poder discutir este habeas corpus que él ha presentado para que pueda, ¿no? hacer campaña como los otros candidatos, ¿no? Se ha cuestionado muchísimo la celeridad. ¿Qué opina usted? A ver, no es la primera vez que el tribunal eh, eh,
decide la vista de la causa de un tema que aparentemente puede ser una arbitrariedad, podría ser una arbitrariedad, y que someterla a la cronología o al orden numérico de los expedientes devendría en un agravio constitucional sin posibilidad de remedio. Precisamente un habeas corpus requiere la vista de la causa y la sentencia, el fallo, de manera rápida para tratar de que el agravio, el supuesto agravio, no devenga en irreparable. Pero eso ha sido digamos, es una práctica habitual, o sea, por la edad o por el mecanismo electoral o por la circunstancia de urgencia nacional, etcétera. Hay expedientes que se ven antes que otros. El problema es de que el Tribunal Constitucional allí sí tiene que evaluar la consecuencia de sus fallos. Es un principio del derecho constitucional en el cual un tribunal constitucional, no solamente este o con respecto a este caso, sino con respecto a todos los casos, sobre todo los importantes, los mediáticos, los que tienen consecuencias políticas, tienen que ser evaluados porque el tribunal no puede alterar, no debe alterar radicalmente unas circunstancias en las cuales está de por medio el futuro inmediato del país. Pero ellos Uno. alegan, un magistrado por ahí ha señalado, pues bueno, el señor Cerrón no puede hacer campaña política, está en una suerte de desventaja con otros aspirantes. Por supuesto, la persona que tiene un mandato de detención vigente por una causa diferente a la que ha sido liberado, por la que ha sido liberado, es obvio que tiene que cumplir la disposición del juez. Ahora bien, el, el tribunal no puede liberar de los compromisos y de las responsabilidades de índole judicial y penal a los posibles candidatos, porque eso devendría en una suerte de em, eh, pérdida de contención, porque cualquier posible delincuente o sospechoso o investigado se apuntaría al proceso electoral, ya sea como candidato a la presidencia, senador o a diputado, para salvar su detención provisional e incluso salvar las investigaciones. O sea, si esta resolución del tribunal tiene ese argumento central, es una invitación para que el próximo proceso electoral todos los, todos los delincuentes o posibles delincuentes se apunten a su participación en las listas de regidores o de alcaldes o de gobiernos regionales. Claro, Ujú. si el tribunal dice que ningún candidato puede tener mandato de detención para que pueda hacer su campaña libre, entonces va a ser una invitación a todos los delincuentes. Claro, o sea, sería un precedente nefasto, ¿no? Y además tomando en cuenta que este Terrible. tribunal también le anuló la condena al señor Cerrón por el caso de Aeródromo Huanca. No es el primer antecedente en el que en el que este tribunal ya falló a favor del líder de Perú Libre. Y el juez no solamente debe parecer honrado, sino debe ser honrado. Ujú. Y al revés, no basta con que sea honesto. El tribunal tiene que parecer honesto, tiene que parecer justo. Ok, doctor. Muchas gracias. Entonces, ya para terminar, entonces sería una suerte de tragedia política nuevamente que tengamos un gabinete sin confianza este miércoles y además el presidente Balcázar no tendría mayor margen para poder convocar a nuevos cuadros, porque estamos hablando que un gabinete, si se instala o se busca un nuevo gabinete, solamente va a tener, ¿cuántos? ¿4 meses para Cuatro trabajar? meses seguidos. Y claro, si el presidente Valcárcel se queda sin gabinete, lo más probable es que busque un premier en el mismo Congreso y Ujú. haga premier a alguien de su propio partido o a alguien vinculado para que articule los votos de confianza del siguiente gabinete. Y podría ser uno de los
congresistas que mayor poder tienen actualmente. Mm. Claro, ¿Quién el más podría detalle, ser? el detalle es que muchos están yendo a la reelección, ¿no? Y si hablamos de quienes no van, por ejemplo, los de Acción Popular, ¿no? Claro, y ellos tienen la capacidad de articular con las otras bancadas porque conocen circunstancias personales y podrían ser los siguientes presidentes del Consejo de Ministros. Mm, Y el remedio podría ser peor que la enfermedad. mm. Ok. Bien, doctor Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en la revista Caretas. Hemos podido hablar con usted sobre lo que va a ser este miércoles en el Parlamento, donde se va a presentar el gabinete de la señora Premier Denise Miralles, quien va a buscar el voto de confianza. Muchísimas gracias. Bien, estuvo con nosotros el doctor Ernesto Álvarez Miranda. Él fue presidente del Consejo de Ministros durante la gestión del expresidente José Gerí. Con él hemos podido conversar sobre lo que va a ser este domingo la sesión del voto de confianza del gabinete Miralles. Así que sigan en la señal digital de la revista Caretas, que más tarde nos vamos a conectar para poder tener las entrevistas que tenemos, ¿no? Usualmente en el programa Perú 2026.